nombre es Tino Vargas Raggio, por 14ª vez me vengo presentando, pero todo en silencio. Ahora sí, ¿verdad? De la consultora Compliance Laboral, y hablamos ahora de la gratificación. El próximo viernes es 15 y es el último día para pagar las gratificaciones. Ahora bien, el último día para pagar, ¿puedo pagar antes? Sí, puedo pagar el 14, el 13, el 12, hoy si quiero, ¿no? En la medida que lo haga conforme a ley. Pero el último día es 15. ¿Qué pasa si pago el 16? ¿Me van a multar aunque regularice? No. Si pago y me viene la visita de la SUNAFIL, vio que pagué, esta es una obligación de tipo subsanable y no dar lugar a multa. Inclusive, a la primera visita de la SUNAFIL, al advertir que deben la gratificación, les invocan o los invitan a pagar y ustedes pagan con los intereses legales, también no hay multa. Pero, ¿qué pasa si no tengo liquidez? Como sabemos, pues todas las empresas estamos pasando por un bache, por la recesión, ¿no? Es indudable, ¿no? Pese a que la gratificación va a inyectar bastante dinero en la economía, eh, es indudable ello. Pero pero igual, pues ahí las empresas están en un arrastre de pérdidas que vienen desde la COVID, desde el año pasado y anteaño pasado. Eso significará que hay una amnistía, hay una empatía. El inspector, al ver mis libros contables que me va mal, me va a eximir de pagar. No. Ustedes tienen que pagar sí o sí. Tendrán que agenciarse un préstamo bancario, un préstamo de un tercero, vender activos, lo que fuese. ¿Y a qué se debe ello? Hay una justificación de tipo legal. Se llama el principio de ajenidad, que involucra que el trabajador es ajeno a los riesgos empresariales. Es decir, como el trabajador, entre comillas, es ajeno a la rentabilidad o a la productividad de la empresa. Y digo entre comillas porque el artículo 25 en la Constitución, no es el 25, es otro número, establece el derecho o la obligación de repartir un porcentaje de las utilidades en favor de los trabajadores. Este derecho no existe en todo el mundo, solo en unos cuantos países, porque el principio de ajenidad en principio invoca que el trabajador es ajeno a la rentabilidad de la empresa y también a los riesgos de la actividad empresarial. En el Perú solo nos quedamos con los riesgos, el trabajador es ajeno a los riesgos. Y en ese orden de ideas, eh, pese a que pueda haber un bache económico, legalmente hablando, la empresa tiene que seguir pagando las gratificaciones. Entonces, si ustedes están viendo que no pueden llegar al 15, vayan agenciándose una suma, vayan agenciándose un préstamo, vayan agenciando cómo conseguir para poder financiar el pago de las gratificaciones. Ahora bien, si no pueden pagarlas, o una salida o una estrategia, es quizás firmar un convenio con el trabajador en el que establezcan un cronograma, un pago diferido. Eso ayudaría o sumaría para establecer que no es una decisión unilateral del empleador, sino que ha sido consensuado el pago diferido de este beneficio, ¿no? Obviamente eso no puede ser impuesto, tiene que nacer del mutuo acuerdo y la empatía del trabajador de esperar el pago, pero no puede ser que el empleador imponga y diga, espérame, porque así te lo ordeno, porque no es parte de su poder de dirección disponer que el pago de este beneficio sea pagado en otra fecha. En fin, como saben, pues las gratificaciones están reguladas por la ley 27.735 y el decreto supremo 005-2002 Terra. Antiguamente, en los 70, este tema de las gratificaciones estaba regulado, era el popular sobre. Venía el empleador, llamaba a los trabajadores más productivos o de mayor performance, y a la oficina del gerente le daban el popular sobre. Un sobre en fiestas patrias y un sobre en diciembre. Más común era el sobre en diciembre que el de fiestas patrias, pero igual eventualmente habían ciertos sobres. Eso generó que algunos sindicatos negociaran este beneficio y exigieran pues que la empresa lo reconociese formalmente y ya no quedase al libre criterio o antojo o buen carácter del empleador de turno. Entonces muchos sindicatos, porque en la época de los 70 la actividad sindical era bastante rígida, o sea, no, la palabra rígida es que estaba mal empleada, más bien era fructuosa, había bastantes sindicatos, generó que muchas empresas empiecen a tener estos beneficios. Y ello generó que ya en los 80 se regulase desde el marco legal y bueno, o sea, la norma ha ido cambiando, actualizándose, siendo la actual pues la 27.735 que establece el derecho al pago de las gratificaciones. Pero veremos que no todas las empresas y ni en todos los regímenes laborales se paga de la misma dinámica o la misma fórmula. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero para los comunes, los silvestres, los mortales, son dos pagos, ¿no? Uno en julio y uno en diciembre, máximo el 15 de julio, el máximo el 15 de diciembre, que es el equivalente a un sueldo actual, ¿no? Al sueldo que actualmente percibo, si gano 1.500 soles, recibiré 1.500 soles por julio y 1.500 soles en diciembre, ¿no? Para el tema que nos ocupa,
Ahora, las gratificaciones como tal se pagan en función al tiempo efectivamente elaborado, ¿no? Como excepción puede ser que no labore, pero se crea una ficción de que se hubiera elaborado para lo que es las vacaciones. Es decir, pese a que un mes podría ser que no labore, para efecto del cálculo de las vacaciones es como si hubiera elaborado ese mes. La licencia con goce de haberes, digamos, una licencia con goce de haberes, esta es la que ha estado dando con la COVID, también puede ser, ¿no? Los descansos o licencias que den derecho a subsidios y los días considerados como elaborados para efecto legal, ¿no? Todos ellos forman parte del cálculo, ¿no? Ahora, hay dos conceptos, que es la gratificación ordinaria, es que si yo trabajé de enero a julio todo completo, estuve en planilla desde el 1 de enero, a mí me toca todo mi sueldo completo. Pero ¿qué pasa si en verdad fui reclutado, seleccionado en la empresa a la cual formo en el mes de febrero, en marzo, en abril? ¿No? No me va a tocar pues todo el sueldo entero porque no he estado todo el sueldo, todo el semestre. En ese orden de ideas, lo que va a haber es un pago a prorrata, ¿no? En función pues a los días y meses completos que tengo. Pero lo importante que para que hablemos de gratificación ordinaria proporcional es que yo tengo que seguir manteniendo relación laboral, es decir, ser trabajador al 15 de diciembre como máximo, ¿no? Si mientras que yo tenga relación laboral el 15 de diciembre, si me pagas el 15, si me pagas el 14 al 14, o el 13, lo que fuese, casi todas las empresas se esperan al último día, como limón de molientero, ¿no? Hasta el último día, el mismo 15. Bueno, al 15, para efectos prácticos, si yo mantengo relación laboral, pero entré no en enero, no el 1 de enero, sino entré en febrero, en marzo, se me pagará de manera proporcional. Pero eso sí, tengo que tener no menos de un mes completo. Con lo cual, si me reclutaron el 4 o el 5 de junio, no me va a corresponder gratificación por el mes por fiestas patrias. Ahora bien, este es un tema en los cuales yo realmente, yo soy una persona muy efusiva, muy emocional, ¿no? Eh, y esto sí me calienta, ¿no? El reglamento de la ley de gratificaciones establece que la remuneración computable para efecto del pago es la vigente al 30 de junio y 30 de noviembre. Entonces uno dice, bueno, el reglamento lo da el Ministerio de Trabajo, porque los reglamentos son normas que complementan las leyes, lo da el Ministerio de Trabajo. Entonces, si el Ministerio de Trabajo lo da, esa es la visión del Ministerio y en consecuencia la SUNAFIL, pero no es el caso. No es el caso. Porque la ley dice que la remuneración, o sea, el cálculo de la gratificación se da en función al sueldo de que se da al momento del pago, ¿no? Entonces, que sería el 15 de julio y el 15 de diciembre. Entonces, cuando vienen las inspecciones de la SUNAFIL, te dicen, ¿por qué no contratas un abogado que te haga interpretar y que digan que el reglamento que hizo mi jefe, que se llama el Ministerio de Trabajo, no sirve, porque es contrario a la ley? Porque es contrario a la ley y tú debes realmente no pagar bajo el sueldo de junio y noviembre, sino tienes que hacerlo con el sueldo del 15 de diciembre y el 15 de julio, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no es más fácil que el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo, diga, no, cambiemos el reglamento y que diga se paga con el sueldo de 15 de julio y 15 de diciembre? Porque hay miles de empresas que les están multando la Sinofil y les dicen por esta entelequia que cree que todos somos abogados y que dice las normas que restringen de menor jerarquía no pueden contravenir contra la ley y por eso te multo. Como si todos hubiéramos estudiado Derecho, ¿no? Como si a todos nos encantara, nos fuéramos aficionados de leer el diario peruano todos los días, ¿no? Y eso no es así. En el Perú, pese a que hay en Lima más de 60.000 abogados, no todos somos abogados, pues ni nos interesa hacerlo, ¿no? Y las normas están hechas para el ciudadano, para el empresario, ¿sí? Y no para que estés multando, ¿no? No puede ser posible que un reglamento del año 2005 no se digne el Ministerio de Trabajo en cambiarlo si cree que lo que redactó en el 2005 se equivocó y contraviene la ley, pues entonces corrígelo. Pero en fin, ya que no lo va a hacer, porque parece que eso es una pequeña minita de oro que cae a los ilusos, por favor, el cálculo, no le hagan caso al reglamento, hagan caso a la ley. Si ustedes aumentaron sueldo el 2 de julio o el 3 de julio, no usen el sueldo de junio, aunque el reglamento lo diga, no lo hagan. Usen el sueldo vigente al 15, al básico vigente al 15 de julio y el 15 de diciembre, ¿no? Esa es otra de las recomendaciones que les tenía que dar sí o sí. Ahora bien,
La oportunidad del pago ya fue una parte introductoria, o sea, máximo, la fecha máxima es el 15 de julio y 15 de diciembre. ¿Significa que tengo que hacerlo solo el 15 y que el 14, si lo pago el 14 me van a matar? No, no, puedes hacerlo 14, puedes hacerlo 13, 12. No es muy común, pero puedes hacerlo. Sí, es que yo no quiero hacer cola en el banco, me van a matar. Sí, lo puedes hacer antes, no tienes que esperar el último día, ¿no? Pero en fin, pero el último día sí es sí o sí el 15, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y este es un tema, pero ¿por qué no dicen que es gratificación proporcional, meses y días? Y yo siempre he escuchado que es la razón de meses completos. Ese tema de los meses completos nace con ocasión a las ratificaciones truncas. ¿Qué es lo trunco? Cuando yo termina mi relación laboral con la empresa antes del 15 de julio y 15 de diciembre. Por ejemplo, empecé a trabajar varios años, pero el 4 de abril me retiro de la empresa. 4 de abril. Entonces ahí sí se paga a razón de meses completos, que haya existido una relación laboral. Si yo me retiré de la empresa el 4 de abril, me vas a pagar a razón de meses completos. ¿Qué meses completos tengo? Enero, febrero y marzo. Pero abril, tengo 4 días, sí, pero no es el mes completo. El mes tiene que ser completo. Abril solo tuvo 4, entonces no corresponde el 4 al cálculo, ni siquiera los 4 días. O sea, no corresponde solo enero, febrero y marzo. Si en verdad no fue abril, fue en mayo, la quincena de mayo será enero, febrero, marzo y abril los que formarán parte del cálculo, que serán 4/6, y mayo ni junio los tomaré en cuenta porque, bueno, junio no porque no estuve en junio, me estoy yendo en mayo, y mayo no porque me estoy yendo antes que concluya el mes. Y si me fui el 31 de mayo, no sé, esto me engaña, el último día de mayo, o sea, si el cese de la relación laboral es el último día de mayo, es decir, ese es el cese, la baja del T-registro dice que es el 31 de mayo, y lo dice así, 31, eh, ahí sí corresponde pagar también un sexto por mayo, ¿no? Pero si me voy un día antes o 2 días antes, no, ¿no? Ahora, si es trunco, ya no se paga en el 15 de julio y el 15 de diciembre, sino se paga con mi liquidación de beneficios sociales, ¿no? Entonces, de esta manera, pues me las pagarán a las 48 horas de ocurrió el cese. Regresando a mi ejemplo del 2 de abril, me los pagarás el 4 de abril, en la medida que el 4, el 3 o el 4 no sean feriados, ¿no? O días no laborables, ¿no? ¿Cómo se termina el cálculo? ¿Solo el básico? ¿Solo es la suma en dinero que dicen? ¿O puede ser algún otro concepto? Sí, la remuneración en especie, por ejemplo, si la empresa te paga la alimentación principal y no está bajo un concepto de vales de alimentos, ni tampoco es una condición de trabajo, sino te da la validez y te paga una alimentación principal, el valor de ese menú también tú formaría parte del cálculo, ¿no? Si te da remuneraciones en especies, te da bienes, no sé, digamos, telas o cosas así de producción de la empresa, ese valor de esos bienes también formarán parte del cálculo, ¿no? Eh, para las comisiones, si es variable e impreciso, ¿también forma parte del cálculo? Sí, forma del cálculo, ¿no? Pero tiene que ser 3 meses en el semestre, no. Las comisiones o los bonos de productividad son remuneración de tipo principal, pero condicionado a un resultado, ¿no? O sea, yo soy comisionista y yo sé que tengo un básico de comisiones, ¿no? Pero la comisión es parte de mi estructura, ¿no? De mi estructura remunerativa. Entonces, aunque pueda ser que solo en 2 meses recibí, pero en 2 meses pude haber vendido todo, por ejemplo, los corredores inmobiliarios, o en automóviles, por ejemplo, puede ser que en un mes me venda 8 autos, ¿no? Y el siguiente y los subsiguientes no venda nada, igual esas comisiones formarán parte del cálculo. Y si estuve todo el semestre, cogeré la suma de esos conceptos y lo dividiré entre 6. Pero para lo que es la complementaria, en la que sí están estos cálculos de 3 en un semestre, es por ejemplo si hago horas extras, ¿no? Por ejemplo, si hago horas extras regularmente o rutinariamente, en la medida que en 3 meses haga horas extras, no 3 días, en 3 meses. O sea, y no necesariamente que en cada mes sea el mismo número de horas extras. No si un mes hice 20 horas extras y en el otro mes hice una y en el siguiente hice 4, y ya se cumple la condición de 3 meses y todo ese cálculo, todo ese valor de trabajo, de la remuneración por horas extras, formará parte del cálculo, ¿no? Ahora, ¿qué más? Remuneración que no forma parte del cálculo de horas extras. La remuneración semestral, la que es mayor a un semestre o un año. Todos son las de periodicidad de tipo mensual, ¿no? Además de eso, saben que a través de la ley
de las gratificaciones a través de la ley 30.334, se dio el aporte a abonar a los empleadores el equivalente. Porque hay un paréntesis que quiero hacer. La gratificación es sueldo. La gratificación es sueldo y como sueldo debería estar afecta a los aportes de salud. Y al estar afecto a los aportes de salud, debería afectarse y el empleador pagar un 9% a favor de salud para cubrir la seguridad social. Es el caso de que en pro de darle más liquidez al trabajador, sin perjudicar al empleador de generarle un sobrecosto, lo que se ha dicho a través de la ley 30.334 es que ese dinero que se daba de salud, a razón del 9%, se redireccione y se le brinde al trabajador, ¿no? Y esto se llama como bonificación extraordinaria. Entonces el trabajador tiene una mayor liquidez porque del 9% de su gratificación, en vez que ese dinero vaya al Estado, a la seguridad social, ahora va a él y le permite pues comprar más cosas o disfrutar más de ese dinero. El empleador no ve ni una merma porque ya venía pagando este por ciento, solo que destinarlo del fondo A lo destina a otro fondo, que es a su personal, ¿no? Lo cual les da mayor liquidez y mayor tranquilidad, ¿no? Ahora, si estás afiliado a una EPS, la bonificación sería solo equivalente al 6.75% de la gratificación. No hay un porcentaje que igual se queda con ocasión a estar en la FP, ¿no? Entonces, con ocasión a esta inafectación, ahora, la inafectación solo opera con ocasión a lo que es salud. No opera con ocasión a propiamente lo que es impuesto a la renta, entre otros. También opera la inafectación para aporte previsional. Tampoco no tengo que aportar por esta suma ante la ONP ni ante las AFPs. A ver, Cabero, consulto con respecto al trunco, está tomando como ejemplo la fecha de cese, pero si la fecha de ingreso también es entre mes, tampoco... qué interesante. Cabero me dice, estamos en un caso trunco, ¿no? Una persona que, mi ejemplo era, seguro mira, qué fácil, ¿no? Entró el 1 de enero y se fue el 4 de abril. Compliquémoslo un poco. No entró el 1 de enero, entró el 5 de enero y se fue el 4 de abril. Si entró el 5 de enero, entonces entenderíamos que no tiene el mes de enero completo, porque entró el 5 de enero. Entonces no es mes completo. Y se va el 4 de abril. ¿Tiene el mes de abril completo? Tampoco corresponde. Entonces los meses completos en mi ejemplo, ya precisando que no entró el 1 de enero, sino el 5 de enero, serían febrero y marzo. Son los dos únicos meses completos que tendría. Pero a ver ahí, atendió la pregunta que me han hecho, no hay ninguna más. Qué bueno, por favor, los que gusten, háganme las consultas, yo encantado. En fin, ¿no? Como ya les adelanté, pues no hay una fecha, la fecha límite para pagar la gratificación es el 15 de julio, ¿no? La multa máxima, lo máximo que les puede imponer la SUNAFIL por no pagar oportunamente la gratificación es hasta 120.000 soles, 120.152 soles, dependiendo del número de trabajadores, ¿no? En este caso, si el último día del mes cae domingo, todo manda a Luisa la fecha de término de la relación laboral. Luisa, disculpen, un paréntesis de otra pregunta, me dice. Pero ¿cómo hago si es mes completo? Porque el último día de trabajo fue el viernes, que fue 28, y 29, 30, ya era sábado y domingo. Pero el T-Registro no manda. No, con la baja tienes que poner la fecha, el último día de labores, ¿no? Se sobreentiende si es un contrato sujeto a modalidad, digamos a plazo, y estableciste que trabajaba hasta el 30 y el 30 cayó domingo, tú pagas hasta el 30, la baja está en el 30 y en consecuencia tiene el mes completo. Por el contrario, si el contrato decía que el vencimiento es el 28, la persona renunció 28, dijo yo me voy el 28 sí o sí y no me quedo, pues él mismo habrá gatillado que pierda su sexto porque se fue el 28. En fin, de repente se fue el 28 porque el 29 tenía que entrar al nuevo trabajo, pero y ese es otro tema, ¿no? Los que están en suspensión perfecta también gozan de gratificaciones.
Depende de qué tipo de suspensión hablamos. Suspensión perfecta o imperfecta. Si es perfecta, es decir, que no corresponde sueldo, no, porque no hay labor efectiva. Si es imperfecta, como la que hubo en la COVID, que estás en casa, vas a recibir tu sueldo y ya cuando levantes tu movilidad o eso, vas a regresar y a trabajar horas extras para compensar, a ellos sí les correspondía, ¿no? ¿Se puede compensar unilateralmente la gratificación? No, nada se puede compensar. Lo único que unilateralmente se puede compensar con ocasión a la COVID es trabajo en sobretiempo. Es decir, si yo trabajo 8 horas diarias, te tienes que quedar 10 horas, 2 horas más para compensarme todos los días que debes. Pero de la gratificación, si lo quieres compensar como tal, tiene que ser mediante convenio. Nosotros publicamos hace un año o 2 años sobre qué otros mecanismos de alcance económico tú podrías utilizar para compensar estas licencias con goce de haber eternas, ¿no? O sea, si uno se pone a analizar tantos días cuánto se debe, prácticamente era humanamente imposible. Todo un año iba a pasar. Y sí se puede hacer con la gratificación, pero tiene que ser consensuado. No puede venir unilateralmente el empleador a exigir ello, ¿no? Como les dije, la multa es de la SUNAFIL es 120.000 soles, pero también les comenté en la parte introductoria, ahora les recalco, esta multa se da si ustedes, por pese a los requerimientos que da la SUNAFIL, proceden con no reintegrar. Por el contrario, si la SUNAFIL los visita y les pide que reembolsen la suma y ustedes lo pagan, no hay problema, porque esta obligación o esta infracción es de tipo subsanable. Es decir, si se subsana, no da lugar a la multa, ¿no? Ahora, el cuadro de multas varía si eres régimen de la micro o pequeña empresa, ¿no? ¿Hay alguna empresa que no acojan gratificaciones? ¿En qué régimen están? Ay, Denise, ahí hay una otra Denise, creo que es tocaya de mi Denise. Es el régimen de la microempresa. Me estoy un poco adelantando, y iba a tocar el tema, pero bueno, lo adelantamos porque íbamos a empezar a hablar de regímenes especiales, ¿no? El régimen de la microempresa no tiene derecho a las gratificaciones como tales, ¿no? Si las brinda el empleador es por una especie de liberalidad. Recomendamos que si tú estás en el régimen de la microempresa y decides darla, la misma debes ponerlo en un contrato, un documento que es una liberalidad, ¿no? Y que estás en la libertad de retirar esa liberalidad cuando gustes, ¿no? El de la pequeña empresa no tiene las gratificaciones completas, solo tiene razón de la mitad del sueldo, ¿no? Entonces, ese es el derecho que se le da, ¿no? No es todo el sueldo, ¿sí? En el ejemplo de los 1.500 soles que recibe mi caso hipotético, sino la mitad, sería 750. Ahora bien, ¿qué otro régimen especial podemos ir encontrando interesante, no? Hay que otra pregunta veo por acá. Dijo que el caso del bono de productividad este ingresa como parte de la remuneración para el cálculo de la... No, no. El bono de... un bono de productividad. Si yo doy un bono de productividad todos los meses, la pregunta es, si yo todos los meses doy un bono de productividad por los resultados de la compañía, y todos los meses sí, porque es de periodicidad mensual. Si yo doy un bono de productividad de manera trimestral, no corresponde. Algunos dirán, no, pero es que los bonos de productividad siempre se dan trimestral o una vez al año. No en todas las empresas, algunas lo dan de manera mensual. Y si tiene la periodicidad mensual, forma parte del cálculo. ¿Pero por qué? Si se llama productividad, no básico. Porque el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que es remuneración todo aquello que recibe el trabajador sin importar la denominación que se le dé. Entonces, a la medida que este bono, resultado, la suma que se entregue de manera mensual, sea de libre disposición y que es con ocasión al trabajo, y obvio, pues si dice productividad, obvio que cae de maduro que es con ocasión al trabajo, entonces sí correspondería este concepto, ¿no? Ese último, ya. Creo que no hay más consultas todavía, igual, síganlas haciendo, sigan escribiendo nosotros, encantados de poder ayudarlos. Ahora bien, gratificaciones del régimen agrario, ¿no? El régimen agrario también tiene gratificaciones, ¿no? Estos se pagan de manera prorrateada, ¿no? La gratificación para fiestas patrias es el equivalente al 16,66% de la remuneración básica mensual, ¿no? La remuneración diaria es igual a la suma de la remuneración básica más las gratificaciones y esto se divide entre 30. Entonces la remuneración básica tiene la suma de 1.025 soles, de los cuales el 16
170 soles con 76 céntimos de parte de estos 1025, es la gratificación, ¿no? Entonces todo esto está detallado y se paga por rata, ¿no? Salvo que el trabajador y empleador acuerden que no se dé así y que se paguen en las fechas, ¿no? En el régimen portuario, porque es un régimen discontinuo que se da la alza y la baja a través de la nombrada, o la nombrada electrónica, la gratificación se abona con acuerdo a un porcentaje de 16.67 de la remuneración diaria. Ese porcentaje no es aleatorio, sino está establecido en el reglamento de la Ley de Trabajo Portuario. Entonces, de la remuneración diaria, establecida por convenio colectivo o por las partes, dependiendo del puerto, el 16.67% es equivalente a, será como pago anticipado de la gratificación. Esto está dado en la ley 27.866, ¿no? En el régimen laboral de construcción civil, aquí sí ya la foto cambia, porque aunque parezca mentira, en los dos regímenes anteriores, este 16.67 no es más que un porcentaje a razón de doceavos, ¿no? Del remuneración, ¿no? Pero aquí doceavos y a razón de doble pago, de julio y diciembre, ¿no? Pero aquí en construcción civil ya la historia cambia, ¿no? Es el equivalente a 40 jornales básicos y está representada por, o sea, está representada por 7 séptimos y debe de hacerse efectiva la semana anterior a las fiestas patrias y en caso de retiro o despido anterior a tal fecha, ¿no? Lo que es Navidad también funciona lo mismo, ¿no? Recibirán los 40 jornales que representan 5 quintos, ¿no? La oportunidad de pago se paga antes de la semana de Navidad, ¿no? Eso es una serie de convenios colectivos que están establecidos ahora, pero la idea de fuerza que son 40 jornales básicos, entonces no es el sueldo, no es el cálculo, entre otros, ¿no? Entonces, en caso de trabajador labora en una misma hora por un periodo completo de 7 meses o 5 meses, dependiendo si es julio o diciembre, percibirá íntegra ambas gratificaciones. Entonces, en obras de larga data se da ello, ¿no? Si el trabajador labora en una obra con un periodo menor, al 7 meses para lo que es fiestas patrias y a 5 meses para lo que es Navidad, percibirá tantos céntimos o tantos quintos de cada una de las gratificaciones mencionadas como meses calendarios completos haya elaborado, ¿no? En el régimen de construcción civil funciona una ficción diferente que en el régimen general, ¿no? En el régimen general el cálculo es de enero a junio y pago en julio. En construcción civil no. A mí págame de enero a julio y en enero a julio hay 7 meses. Y en diciembre me pagas los 5 meses que quedan. No hacen 6, pero pago, no. Se aclara más la vida, entonces dicen, si el cálculo es de enero a julio, junio, no julio en construcción civil, no son 7 séptimos, pues, ¿no? Y de ahí viene de agosto a diciembre, 5 quintos. Entonces, si yo trabajo por mes, si he trabajado la hora en periodo menor, percibirá tantos céntimos o quinceavos como meses calendarios completos. Aquí sí funciona el tema de los completos. Hay elaborado tanto en los casos de ingreso como en el cese de trabajador de una obra antes de cumplir el calendario debe percibir las partes proporcionales, ¿no? De los montos de las gratificaciones, ya dije, ¿no? Gratificación de julio o diciembre, ¿no? Y finalmente en el régimen agrario, porque dice un régimen, uno dice, no, los mineros sí trabajan 14/7, 20/10, las gratificaciones deben ser diferentes, bueno, mentiras, no son diferentes. Son iguales que en el régimen laboral general. Reciben en julio, reciben en diciembre, en función de su básico, y todo eso ya lo hemos explicado en la parte inicial. Porque se rigen también, al igual que nosotros, por la ley 27.735 y el decreto supremo 005-2002 Entonces dice, Gigu 77. Disculpa, entonces el bono de productividad otorgado por un mes ingresa al cálculo si es un concepto remunerativo que está pensado, si la estructura de ese bono de productividad está ideado, diseñado a que si yo soy productivo todos los meses me vas a dar, es decir, si yo llego a la meta que me estableces y todos los meses llego a la meta, todos los meses me lo vas a dar, ¿no? Si está diseñado así, sí corresponde. Aunque yo particularmente sea malo y no llegue a la meta, pero pese a que a mis pares sí llegan a la meta, todos sí, porque no, el bono de productividad no es entendido como remuneración complementaria. Muchas de las preguntas me dicen, pero el bono de productividad, ¿por qué? ¿Por qué debe entrar? No entiendo.
No, es como las horas extras, es como el dominical. No, no es como las horas extras, no es como el dominical, no es remuneración complementaria. La palabra complementaria no le entiendan desde el aspecto coloquial, que complementa, que me ayuda, No, complementario es que complementa a la estructura de ingresos de periodicidad mensual o de expectativa de periodicidad mensual. ¿Por qué? Porque las horas extras nadie está obligado a trabajarla todos los meses, entonces no es, no es expectativo que todos los meses vas a hacer horas extras, al contrario, son voluntarios en su otorgamiento y su prestación, y el dominical funciona lo mismo. Es por ello que se les da esa denominación de complementarios, pero a estos dos conceptos que son realmente residuales. Desde el aspecto legal, algunas de sus empresas harán horas extras todos los meses y trabajarán a razón de 60 horas semanales, y eso es un tema in-house de ustedes. Pero desde el diseño legal, las horas extras son residuales y el trabajo en dominical es residual. Pero si tu bono de productividad no es residual, si no está estructurado para que tú trabajes a todo pulmón y todos los meses logres, y aunque no lo logres, pero los pares sí lo logran, y a ellos sí les... Al que no le logró, porque no están igual le corresponde, porque no tiene la calificación de remuneración de tipo complementaria, ¿no? P. Caberón. Durante la pandemia se realizaron disminuciones de las remuneraciones, consensuadas, me imagino, ¿no? Se firmaron un convenio en el cual las partes decidieron si mi básico era A, era ahora A menos X. En caso de las gratificaciones ganadas, ¿se conserva o solo se cambia a partir de la disminución? Es un tema bien curioso. No, la norma dice que es la remuneración vigente al momento del pago. Debería ser la remuneración vigente al momento del pago. Sin embargo, hay una ley muy, pero muy antigua del año 20, del siglo pasado. Si me dicen ahora, no me acuerdo el número, pero sí establece que en caso de baja o reducción de remuneraciones hay que hacer una prorrata y hay que hacer un cálculo. Esta norma es bastante antigua, no, disculpa que no la tengo, la memoria me engaña, o sea, yo sé dónde buscar. El abogado no sabe todo, sabe dónde encontrarlo. Yo busco mi computadora y lo encuentro. Pero sí, esta norma del año 20, del año pasado, establece que debe hacerse a prorrata cuando hay una reducción de la remuneración. Entonces sí te recomiendo que hagas, porque inclusive esa norma ha sido citada por el Ministerio de Trabajo. A ver, ¿quién más? Se juntó. Aunque el bono no se le gane todos los meses, sí, como Luisa Sánchez también dice, el bono de productividad, porque y aunque el bono no se logre llegar a la meta del bono todos los meses, no tienen concepto de remuneración complementaria. Sería una remuneración principal, variable imprecisa, sujeto a resultados, ¿no? Como las comisiones. O sea, el bono por productividad no es más que decir también comisiones, ¿no? O sea, podrías darle, son remuneraciones a resultado, ¿no? El destajero también, si yo me dedicas imaginemos que trabaje en China haciendo estos micrófonos, ¿no? Voy haciendo 10, me pagas $1 por cada micrófono que haga. Eh, eh, es sueldo, ¿no? No es una productividad, es mi sueldo, pero está condicionado al resultado, porque soy destajero, ¿no? Entonces, un poco por ahí funciona. En fin, creo que están todas las consultas. ¿Qué hora es? Uy, justo 6:30, 6:37. Les agradezco a todos. Las preguntas han sido muy interesantes. La verdad que estos live class solo se pueden vivir o se pueden enriquecer cuando todos compartimos, ¿no? Y las preguntas que ha hecho Peca Verón, Giku77, 24 día de junio, todos son los nicknames que me ponen, ¿no? Mirela, Luisa Sánchez, Denise Selt, José 2022 y Jesús Gómez Obregón y demás, ha sido bastante enriquecedor. Les agradezco, chicos, de verdad. Para los que no me conozcan, no es la primera vez que están, nosotros todos estos live class los colgamos en nuestro canal de YouTube, que es Compliance Laboral. Si nos siguen justo aquí en Instagram, van a verlo igual. Este propio video también lo vamos a subir a Instagram, pero en el canal lo que hacemos, la curiosidad, es que empezamos a poner las imágenes de los conceptos o las definiciones que hemos dado, como para que ustedes puedan revisar un poco la norma, entre otros, ¿no? Entonces sí, lo desarrollamos, pueden revisar todo nuestro canal de YouTube, en Instagram también nos pueden consultar,
Y finalmente también en LinkedIn, que es un poco la red social marco que maneja nuestras distintas redes, ¿no? Nada, ha sido un gusto por mi parte. Mi nombre es Tino Vargas Rasquio. eh, y bueno, eso es todo por nuestra parte. Les agradezco y nada, esto fue Compliance Laboral. Hasta pronto.